Bienvenido a Fuera de Micrófono, Baltasar Magro. Es un placer tenerte aquí con nosotros después de haberlos visto en distintas etapas de nuestras respectivas trayectorias. Y bueno, pues quiero preguntarte cómo llegas tú a televisión, porque tú empezaste en una agencia que ya desaparecida, pequeña, la agencia Logos. ¿Cómo llegas tú a televisión? Y cuéntanos un poco esos inicios. Muy bien. Bueno, bien hallado, Javier. Es un placer estar aquí contigo. La verdad es que yo empecé en el periodismo casi de una manera casual, porque a la vez que estudié periodismo, estudié Historia del Arte y estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando se inauguró en Canto Blanco, y éramos 8 alumnos. Dejé la Universidad Complutense, donde éramos 200, y me fui allí, claro, una cosa más tranquila, y tenía un cuadro de profesores fantástico. Casi todos eran del Museo del Prado, conservadores, la subdirectora del Museo del Prado, Pérez Sánchez, que luego fue director del Prado, y yo pensé que iba a terminar como conservador del Museo del Prado. Era lógico pensar así. Lo que ocurre es que me ofrecieron trabajo inmediatamente, nada más terminar periodismo, en la agencia Logos, que era una pequeña agencia de la editorial católica. Estaba el Ya y la agencia Logos. Exactamente. Y fue una escuela extraordinaria, donde te formabas a la fuerza como periodista, porque había que producir muchas cosas para los clientes y había que reaccionar rápido y buscar noticias de lo que fuera. Recuerdo, por ejemplo, y me llamaba mucho la atención cuando Javier Osborne, que era el redactor jefe, me decía: toma el boletín oficial del Estado y saca noticias. Y entonces me tenía que empapar el boletín oficial del Estado para encontrar una noticia, algo que tuviera algún interés para los clientes. Sí. O sea, era un trabajo de selección y de valoración realmente extraordinario. Entonces, estando en la agencia Logos, vino alguien y me dijo: oye, están haciendo en televisión española un programa que está dirigido a los chicos jóvenes, un programa juvenil, un informativo, un telediario para jóvenes. Dice, como tú hiciste magisterio, yo también estudié maestro en sus tiempos, ¿no? Dice, como tú eres periodista, hiciste magisterio, das el perfil adecuado para ese programa. Y así es como entré en Televisión Española, donde me encontré una redacción con solamente 2 periodistas, Paco Climen y Ramón Colón. Eran los 2 redactores de este programa. Me lo pasé muy bien en aquella época, porque también había que hacer un esfuerzo didáctico extraordinario. Explicábamos las noticias a los chicos para que las entendieran. Y entonces resulta que teníamos más audiencia que los propios telediarios. Y los adultos también querían ver este programa donde se les explicaban las cosas de una manera sencilla, clarita. Y bueno, pues fue una experiencia muy buena. Llegas en el 75 y al año siguiente entras en, digamos, un poco, iba a decir el book insignia, bueno, es un poco el icono de Televisión Española, Informe Semanal, que en abril cumplió 50 años. Pero ¿cómo fue? ¿Por qué entraste ahí? Porque no te iba a decir que si tenías alguna ayuda, pero no, bueno. Tenías, como se habló de Colón, digo, a lo mejor. Ramón Colón, precisamente. No estaba todavía ahí en el No informe, estaba todavía, pero es el responsable. Él me dijo que se había encontrado por los pasillos con el director de este programa, que era un programa muy bueno, yo lo conocía, por supuesto, y que, bueno, había convencido al director del programa para que nos incorporásemos al mismo, que si me apetecía. Y yo, bueno, la verdad es que conocía el espacio, me parecía un programa ya de referencia muy importante, y acepté incorporarme a ese programa con una redacción realmente sorprendente. O sea, yo no entendí cómo nos afectó aquel hombre, a Ramón y a mí, que éramos 2 chiquillos que acabábamos de terminar y de empezar en el periodismo, entrar allí donde estaba Manu Leguineche, David Solar, Carmen Sarmiento, Ana Cristina Navarro, Soledad Alameda, y donde había como realizadores Pilar Miró y Emilio Martínez Lázaro. O sea, había un equipo espectacular, o sea, de lo mejorcito. Y la verdad es que los principios fueron difíciles porque era un programa con una redacción muy abierta, donde se valoraba y se criticaba lo que uno hacía. Y recuerdo las críticas feroces contra mis primeros trabajos de los compañeros, que no eran críticas por criticarte, sino eran intentando ayudarte y orientarte. Y la verdad es que fue una escuela extraordinaria, donde yo, bueno, primero me enamoré del género del reportaje. Los que trabajaban allí estaban también entusiasmados, Javier Basilio, Manuel Alcalá. Bueno, la redacción era de gente ya muy rodada, muy hecha, ¿no? Y rápidamente pues tenías que aprender. O sea que fue mi segunda escuela de periodismo. Claro, han sido 32 años en Televisión Española, no sé si el cálculo es exacto, y 16, la mitad, en Informe Semanal.
de reportero, de director en 2 etapas. De subdirector. Y de subdirector. O sea, reportero, subdirector. De presentador. Director en 2 etapas y presentador, efectivamente. Y quiero decir, es como, supongo que hay un cariño ahí, ¿no? ¿Te emocionó el recordar cuando hicisteis aquel programa especial y los 50 aniversario? Por supuesto, sí, ¿no? Por supuesto. Reencontrar. Primero porque es un programa que ha significado mucho en mi vida profesional. Estamos hablando eso de 16 años. Es un programa en el que hice 200 reportajes, que es una producción pues bastante notable, ¿no? Y donde he vivido todo tipo de experiencias. Gracias a ese programa pues he presenciado y he estado en primera línea de muchas cosas. He tenido la oportunidad de crecer como persona, de crecer como profesional y sobre todo de respetar muchísimo nuestra profesión y darme cuenta de la importancia que tiene un trabajo como el que hacíamos nosotros allí. Por los compañeros, por la receptividad del público. Un programa que yo creo que ha sido una referencia. Y que, fíjate, te voy a contar una cosa que muy poca gente sabe, por ejemplo. Informe Semanal es un programa que hasta quisieron imitar las televisiones privadas. En un momento determinado, Telecinco se le ocurrió hacer Informe Semanal. El nombre era muy parecido, se emitía a la misma hora y lo presentaba María Teresa Campos. Lo que pasa es que, claro, esto es una cosa un poco vergonzante para esa cadena. Sí, porque la copia además... La copia le salió fatal, duró exactamente 2 meses. O sea, pero es increíble. O sea, ¿por qué querían copiar Informe Semanal? Una televisión privada. Porque hubo una etapa, por ejemplo, en torno al año 2000, en la que las televisiones autonómicas emitían a la misma hora que Informe Semanal el mejor partido de la liga. Entonces, nosotros hemos emitido un espacio de Informe Semanal coincidiendo con el Real Madrid-Barcelona. Claro. Con 5 millones Informe Semanal. Vale. 5 millones de audiencia contra el Real Madrid-Barcelona. Entonces, esto te explica muchas cosas. El fervor del público, o sea, la vinculación que tenían con ese espacio, el prestigio ganado especialmente durante la transición, que es la etapa en la que yo empecé en el programa, claro. La transición fue definitiva para consolidar y reforzar ese espacio y luego lo ha mantenido durante muchísimos años. Y hay que decir también que la cadena es asombrosa. O sea, ninguna cadena habría mantenido en prime time, fíjate, en prime time durante 50 años un programa informativo los sábados. Hemos hablado de Ramón Colón, pero hay otra persona con la que tú has estado vinculado y habéis luego trabajado juntos, que es Pedro, ¿no? Pedro Urquicia, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Él era un avanzado porque él hizo luego hizo cosas que probablemente digas, bueno, pues no sé, tú lo conociste, entonces háblame un poco de Pedro. Bueno, fue mi jefe durante varios años, hasta que se fue de corresponsal a Nueva York. Bueno, Pedro es evidentemente el fundador del programa y el que tuvo la habilidad de copiar bien otro espacio, porque Informe Semanal es una copia. Es una copia de un programa de la CBS, de la CBS americana, que se llama 60 Minutes, que tiene, me parece que 3 años más que Informe Semanal y sigue en emisión en la misma hora, con ese mismo prestigio. Él tuvo la habilidad de trasplantar ese formato a la televisión española y adaptarlo con los recursos y los profesionales adecuados, ¿no? Era un hombre muy meticuloso en la selección de los temas, en la forma de hacer las cosas, muy riguroso para contar bien las historias. Y la verdad es que era su programa. Pedro hizo otras cosas, pero yo creo que Informe Semanal era su programa. Luego estuvo también en Documentos TV, pero fue una herencia de Ramón Colón, es una creación de Ramón Colón precisamente. Bueno, es un gran profesional del que yo pues aprendí muchísimo y que respeto, y su memoria hay que recordarla con muchísimo respeto y mucho afecto. Con él hiciste una incursión en la televisión privada. Quiero recordar que estuvisteis en Telemadrid. No, privada no, perdona. No, en la televisión pública. En la privada estuviste también en Telecinco. Sí. Pero sí, en Telemadrid, en la autonómica, él era el director y tú el subdirector, ¿no? Te voy a contar de una la cadena. cosa. Pero eso ¿cómo fue? Porque eso es... Bueno, te voy a contar una cosa de Telecinco ya que lo has mencionado. Y luego vamos, vamos a Telemadrid. Me he adelantado. Voy a empezar al revés. No, pero te cuento una anécdota. Estando en Telecinco, el director general, Valerio Lázaro, yo era guionista de un programa y me pidió ver los reportajes que iban a ir en esa misión. Entonces le estuve esperando ahí en Torre Picasso, en su despacho. Me sorprendió que el director general quisiera ver algo así. Y entonces le puse los reportajes. Y me dijo, no me gustan mucho. Digo, ¿por qué, Valerio? Dice,
porque tienen un tufo a televisión pública que apesta. digo, pues no haberme contratado, porque es lo que yo sé hacer. Volvamos ahora a Telemadrid. Sí. Telemadrid fue una experiencia, supongo que también... Muy bonita, de verdad, muy bonita. Era crear una televisión de la nada, Ajá. en muy poquito tiempo, luchando contra los políticos, que querían repetir lo que era casi televisión española, pero en pequeñito, intentar cada uno de ellos meter a su gente. Entonces nos resistimos, y fue una experiencia muy bonita, con un equipo extraordinario, Fermín Bocos como director de informativos, y sobre todo con muy poca gente, con 100 personas, hicimos una televisión que enganchó muy bien. ¿Estaba Picatoste por entonces? No, fue después, ¿no? No, Picatoste en la etapa inicial no estuvo. Jorge Sánchez Gallo era el director de programas. Bueno, un equipo muy pequeño, éramos, ya te digo, 100 personas en total. Eso era toda la televisión, todo Telemadrid. Al año de irnos... Echarías en falta los medios que tenías en la pública, ¿no? Claro, la televisión. Estaba acostumbrado a tener más medios, pero la experiencia era intentar hacer una televisión ligera, una televisión sin las rémoras que tenía la gran televisión pública, donde muchas veces se tiraba con pólvora al rey, valga la expresión, ¿no? Donde sobraba el dinero. Queríamos hacer una televisión que no costase nada a los contribuyentes, que fuera muy ligera, muy ágil, con unos telediarios distintos, más amenos, más reportajeados que los que se daban en la televisión pública. Y yo creo que funcionó muy bien. O sea, en muy poco tiempo Telemadrid enganchó con el público francamente bien, hasta que terminaron echándonos al equipo directivo, porque nos negábamos reiteradamente a ampliar las plantillas innecesariamente, a meter a redactores que considerábamos que no tenían el perfil adecuado. Recuerdo que empezamos esa televisión con gente de la radio, porque la gente de la radio buena se adapta enseguida, ¿no? Se adapta enseguida a la televisión. Pero claro, no era el equipo que tenía cada grupo político pensado para hacer Telemadrid. Bueno, eso fue también, duro, pero divertido. Y eso, me imagino que en eso tú ya, has pasado por tantos años en distintas etapas, con distintos gobiernos. Me imagino que Informe Semanal, un programa, como hemos dicho, de referencia, un programa tan importante de cara a la opinión pública, presiones de todo tipo has tenido que torear inevitable. Con muchas dificultades que a veces te han costado a lo mejor el puesto. Bueno, es un programa que evidentemente con ese nivel de audiencia, con ese prestigio y siendo un programa de referencia, todo el mundo quiere aparecer ahí y bien, ¿no? Y salir bien. No de cualquier manera, evidentemente. ¿No? Pero yo tengo que decir que en líneas generales los directores han respetado muchísimo el programa. La filosofía además y los principios básicos de los que trabajaban ahí eran defender eso a toda costa, ¿no? Defender un poco, no te digo la independencia, pero sí que no se les tocara mucho las narices, ¿no? Y en líneas generales, ya te digo, ha habido cosas excepcionales. Yo recuerdo un director de informativos en una ocasión dice: ven, Baltasar, mira lo que has montado. Me enseñó la mesa con montones de cartas, papeles, requerimientos. Bueno, pues porque se había hecho un reportaje sobre la expulsión de unos inmigrantes en Canarias. Bueno, montó un follón increíble, ¿no? Bueno, pues de estas había muchas, ¿no? Pero casi eran a posteriori, diciendo: mira lo que habéis organizado, mira lo que ha pasado, mira no sé qué. Bueno, yo te lo digo, en 2.000 reportajes que he dirigido, solo he tenido necesidad obligatoria 2 veces, por petición de las más elevadas instituciones del Estado, de decirme: hay que hacer esto para salvar la vida de unos empresarios que han sido secuestrados. O hay que hacer esto para evitar que Marruecos no sé qué. No. Y bueno, simplemente con esa línea hemos hecho lo que se ha podido, pero solamente 2 de 2.000 reportajes. ¿Cuál es el reportaje o la historia que más te conmocionó? Porque claro, en esta... ahora me estaba viniendo a la cabeza. Bueno, perdona, que no quería olvidar una cosa que alguien que escuche esta entrevista puede decir. También en el 11M hubo presiones. En el 11M hubo la tercera ocasión difícil para el programa, por aquello de que no se sabía quiénes habían sido los autores, que si ETA, que si no sé qué. Era la víspera de las elecciones. Sí, el día de reflexión se emitía Informe Semanal, crucial, claro. Programa monográfico de 1h30 dedicado a este tema, ¿no? Ahí hubo distintas presiones, pero presiones de arriba, presiones de abajo. Los de abajo querían que se dijera una cosa, los de arriba otra cosa, y tú en el medio. Fue un momento muy complicado.
para mí el más complicado de toda mi vida profesional. La muerte de Miguel Ángel Blanco te cogió... También. También fue otro momento, supongo. También. Bueno, pero es más... Vamos a ver, hubo varias ocasiones de este tipo en el programa que ocurría algo el mismo sábado, ¿no? Pero el programa, por lo menos en las etapas que yo estuve, estaba entrenado, y esto era una cosa extraordinaria, estaba entrenado para tirar todo lo que se había hecho durante la semana y hacer en pocas horas, ofrecer en pocas horas al público información contrastada, sólida, bien hecha, bien contada, de lo que había ocurrido ese mismo día. Esto, yo no sé si hoy día son capaces de hacerlo. Esa capacidad de reacción. Pero impresionante, o sea, capaces de hacer un programa de 2 horas, si era necesario, en el mismo día. Es decir, y emitiendo, y por supuesto riguroso directo, la emisión, y mientras se está emitiendo una parte, se está terminando la producción o la edición de otra parte del programa. O sea, jugándote el pellejo. Eso me ha ocurrido, a mí por lo menos bastantes veces. Ocurrió en Viescas también. Como, no sé, 80 muertos, la catástrofe de Viescas, también fue un sábado, también hubo que cambiarlo todo. Miguel Ángel Blanco, también, fue el mismo sábado la muerte, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Otras situaciones no iguales, pero bastante difíciles, por ejemplo, el 11S, fue un martes. Entonces, ¿cómo haces que el sábado emites un monográfico donde vas a dar toda la información de lo que ha ocurrido en Nueva York de una manera distinta, más completa, contando historias que no ha contado nadie? Sí, ya... ¿Cómo metes gente en Nueva York cuando no están limitadas? Cercado. Sí. Pues metiendo a tus equipos por Canadá. O sea, mandando a tus equipos de informe semanal para que crucen por Canadá las fronteras. Sí, porque hay un corresponsal. Pero esta es una filosofía también importante. Solo trabaja en informe semanal aquel que conoce el estilo de informe semanal. Y entonces hay corresponsales que no trabajaban para el programa y corresponsales que sí trabajaban para el programa y colaboraban o trabajaban con nosotros. Tenían que tener esa filosofía, ese estilo. Si no tienen ese estilo, no se utilizaban. Bueno, pues de esas ha habido muchas. O sea, conseguir cosas tan increíbles como esta, hacer un programa monográfico. Bueno, claro, audiencia, 6 millones. 6 millones. ¿Por qué? Porque el público está viendo algo que no ha visto todavía. Le estás contando algo distinto. Claro, los reporteros han llegado allí. Se meten en la zona cero, entrevistan a los bomberos, que no ha entrevistado a nadie, entrevistan a víctimas, hacen cosas que no ha hecho casi nadie, ¿no? Entonces ven algo distinto, entonces dicen, joroba, estos informes semanales me están ofreciendo algo que yo no he visto en toda la semana en otras televisiones. Ese es el éxito de ese programa. Cuando fuiste director en el 88, gobernaba el Partido Socialista, no estuviste mucho tiempo, no sé si fue una etapa... En el 88 fuiste... Bueno, era una etapa muy interesante, porque Julio de Benito me llamó y me dijo, la Seño, la directora general, Pilar Miró, considera que Informe Semanal está un poco flojo. Y hemos decidido volver a lo clásico, a lo de siempre. Tú como director y Rosa María Mateo como presentadora. Y nada, Rosa y yo aterrizamos de nuevo allí en Informe Semanal. Entonces, yo no sé si lo revitalizamos o no lo revitalizamos. Tuve un poco tiempo porque... me ofrecieron lo de Telemadrid. Ya te fuiste, sí. Y luego en la segunda etapa entras en el 96, ya con un gobierno del Partido Popular, y te vas cuando se va el gobierno del Partido Popular. Bueno, me destituyen. Eso te iba a decir. Ahí fue una destitución. Yo no quería... Nunca me habían destituido. Ahí me destituyeron. Yo he tenido muy buena relación con todos mis jefes siempre. Y aquí me ocurrió una cosa curiosa. El jefe me dijo, te vamos a destituir, pero por favor dile a la prensa que te vas voluntariamente. Y dice, ya soy mayorcito. ¿No? Digo, por favor, qué broma es esta, ¿no? Sí, no, eso fue una destitución, no sé por qué, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. En esa casa, lo que es cierto es que estuve muchísimos años, y recuerdo una vez cuando volví de estar fuera, en la etapa esa de Telecinco y Telemadrid, que me dijo un responsable de informativos, tú eres un periodista muy heavy. Dice, por lo tanto, te vamos a enviar a programas, a hacer programas. Y la verdad es que dice, y concluyó, dijo, pero esta empresa no se puede permitir tenerte ni un minuto en un pasillo. Y es verdad, tuve tan mala suerte que jamás me dieron un descanso. Cobraba como un funcionario, porque cobraba como un funcionario, y entregué, de verdad, todo el trabajo posible.
Ni un solo día. Era normal en esa empresa que si te destituían y pasabas de una cosa a otra, pues estuvieras un tiempo en el pasillo. No estuve ni un minuto de toda mi vida profesional en esa compañía en el pasillo. Ya, antes de pasar adelante, y hablamos luego, si quieres, del programa que hiciste después, que fue un programa muy interesante, el de cerca, con las entrevistas y tal. ¿Cómo una persona que ha estado tantos años en una televisión pública, con ese pequeño paréntesis de Telecinco, porque al fin y al cabo pues, la autonómica también es pública? Con Luis Mariñas. ¿Cómo es posible que el modelo de televisión pública sigue siendo prácticamente el mismo, sigue teniendo los mismos... iba a decir hasta el reportaje que empezó, uno de los reportajes del informe semanal era el problema de la vivienda, que podría valer para ahora también. Pero bueno, ¿cómo es posible que no haya habido, no sé, una televisión más plural, sin tanta llamada ni tanta dependencia del gobierno? Bueno, Javier, este es el tema. Este es el tema que hay en este país. Primero tenemos una televisión pública que no ha sabido reaccionar ante la aparición de la competencia. Una televisión pública que copia a las privadas, lo cual es increíble. ¿Y por qué copia a las privadas? Porque no ha tenido recursos. O sea, fue desmantelada. Zapatero desmanteló la televisión pública. Sí, quitó la publicidad, ¿no? Quitó la publicidad, nos mandó a la calle, forzados, algunos forzados, otros no forzados, no sé, a 2.000 o 3.000 personas. Recuerdo un compañero que daba clases en el Instituto de Radio y Televisión, era un profesor extraordinario, querido, buenísimo, y me dijo, dice, bueno, como me han echado como realizador, dice, he ido ahí al instituto para ver si podía continuar dando clases. Y me han dicho que ya no puedo dar clases, o sea, me ha alargado. O sea, el talento de muchísima gente despreciado, mandado a la calle, le quitan la publicidad. Entonces, ¿qué hace la televisión pública para poder sobrevivir? Copiar a la privada. O sea, hay muchísimos elementos de la televisión pública, muchísimos formatos que son de la televisión privada, lo cual es alucinante. Ni los que trabajan, los que trabajan no, vamos a ver, los responsables, ni los políticos han visto otra televisión, o sea, no han visto la BBC, por ejemplo. Mira que es fácil, copia bien. Hablábamos antes de cómo copió Pedro Urquiza en su día un programa de la televisión americana. Copia bien, no se ha copiado bien. El modelo no está claro. Las presiones políticas son insoportables, creo yo. Es una televisión residual. ¿Cómo es posible que en este mundo tan competitivo a nivel internacional con la globalización, donde tienes un idioma tan poderoso como el español, no hagas, por ejemplo, una televisión internacional de calidad extraordinaria, que sea un referente mundial, que sirva, o sea, en un mundo donde la mitad del mundo estudia español, ¿cómo es posible que no utilices tú tu idioma haciendo una televisión potente, de primera, con muchísima calidad? La respuesta, no sé quién la puede dar, pero desde luego esa es la realidad. Nadie le ha hincado el diente ahí, ¿no? O sea, solamente es un poco... Bueno, nadie claro que no. Vamos a ver a quién nombramos ahora, porque... ¿no? La pelea por los responsables... Si tú pones a fulano, hay que quitar a Mengano, ¿no? No se ha hecho una configuración jurídica que le dé una independencia en la gestión a esa compañía. Y que, claro, toda la clase política esté de acuerdo en ello. El problema es que no se han puesto de acuerdo en muchas cosas, menos en la televisión. Pensando que la televisión es tan importante. Bueno, tal vez lo era en su tiempo y tal vez la televisión pública lo era, pero es que es una televisión residual. Recuerdo una vez cuando yo hice ese programa de entrevistas que hice finalmente, que me dijo alguien, dice, te vamos a quitar ese programa de entrevistas. Digo, pero hombre, ¿por qué? Digo, entrevista a gente interesante, ¿no? Y además cuesta 2.000 euros de presupuesto, más los sueldos de los 4 que lo hacíamos. 2.000 euros de presupuesto anual. Un programa de la televisión con 1,5 millones de audiencia. Dice, no, porque es que con programas como ese nos va a ganar La Sexta. Y estaba la 2, además, que tampoco era... La 2, sí, a la 2 con La Sexta tenía... Pero me lo cambiaban de hora, me lo ponían un sábado, me lo ponían el domingo, me lo ponían a las 10, me lo ponían a la 1, y a pesar de eso tenía un 9, un 10 de Sare. Y entonces, digo, vaya inteligencia y vaya visión empresarial que tenía el Cenutrio, que me dijo que con programas como ese les iba a ganar La Sexta. Sí. Ese es el problema de la televisión pública, que no tienen ni puñetera idea muchos de los que la han dirigido. Viniendo además de todo lo que venía, del informe semanal, de todo esto, para ti el de cerca supongo que era como, no un retiro, era una cosa relajada, ¿no? Ahí conocerías a cantidad de personajes interesantes. Lo fue una experiencia muy bonita. Que era una entrevista en profundidad, yo lo recuerdo. Hice 120 entrevistas ahí.
y además siempre intentando entrevistar a personas de las que no eran muy habituales en los medios, ¿no? Buscando personajes tal vez diferentes. Y era una delicia para mí, o sea, una oportunidad de conversar con José San Pedro, con Umbral, entrevistar, por ejemplo, a Carmen Thyssen, una entrevista que me pareció deliciosa porque era una mujer que solo habló de arte, solo hablamos de arte, de pintura, y me demostró el conocimiento tan extraordinario que tenía esta mujer del mundo del arte, ¿no? Y bueno, la gente pues se encontraba a gusto y el programa funcionaba bastante bien. Era un programa, como te digo, con un presupuesto, 2.000 euros de presupuesto anual. Oye, un reto importante en tu trayectoria, bueno, por aquí estoy viendo algunas fotos, yo no sé si son de aquella época, pero que me acuerdo ahora de Teleobjetivo, ¿no? Que fue un programa que yo creo que si no fue por primera vez, pero sí que era un programa en el que el periodismo de investigación llegaba a una televisión y se curraba durante mucho tiempo un trabajo que luego tuvo algún premio, ¿no? Eso ¿cómo surgió aquello? ¿O quién te animó a ponerlo en marcha? Pues fue Enrique Vázquez, el director de informativos. Eso fue anterior, sí, mucho anterior. Esto fue en los años 80. Empezó en el 80 y después de dejar yo el telediario, después de dirigir el telediario, en el 83, querían que siguiera, pero yo me negué y me dijeron, bueno, Baltasar, pues si no quieres hacer el telediario, ¿por qué no montas esto? Montas un programa de investigación periodística. Y la verdad es que una beca, un lujo, que te den una oportunidad como esa. Estuve con Enrique Vázquez, con Riso Pena, con Julio de Benito, y la verdad es que los tres lo pasaron canutas con el programa. Pero siempre apoyando. Bueno, a mí me dijeron cosas increíbles. Dice, hemos tenido una reunión al más alto nivel y nos han dicho, cuidado con ese programa. Bueno, tocábamos temas muy difíciles. Sí, miedo a las querellas, Claro, siempre me dijeron lo mismo, ¿no? Los directores dicen, todo comprobado, Baltasar, que no os caiga ninguna querella, no, ningún problema jurídico, por favor. Para mí era un reto, ¿no? Conseguir decir cosas, claro, demostrar que había una fábrica en España que hacía armas químicas para el gobierno de Saddam Hussein. Era fuerte, ¿eh? No aquello después de la guerra, no tiene nada que ver, ¿eh? Era la utilización de armas químicas en la guerra contra Irán, ¿no? Y que una fábrica española, bueno, eran cosas de este tipo. Demostrar y contar cómo eran las finanzas de ETA, o sea, de dónde salía todo el dinero, o la infiltración de la extrema derecha en los Grapo. Eran temas de una dificultad. O los negocios de Jordi Pujol, con la logia masónica Pidue, con Roberto Calvi y Michele Sindona, eso contado en el año 86 en la televisión pública. Y se contó, y salió y se emitió. Pero llegó un momento que ya no podían más. Y me dijeron, mira, Baltasar, esto de la utilización de productos químicos prohibidos por la Unión Europea en la agricultura española ya es demasiado. Y el GAL y no sé qué, ya es que... Nos estamos metiendo mucho. No podemos más. No podemos más. Pero para mí, los años que estuve allí, hicimos, me parece que unos 12 grandes reportajes. Fue una experiencia extraordinaria con un equipo de periodistas entregados. Trabajábamos 24 horas por sobre 24 e intentando demostrarlo todo muy bien, guardándonos en el cajón informaciones poderosísimas porque no teníamos el soporte suficiente, ¿no? Pero fue como periodista el mejor rodaje, desde luego. Hubo un programa que además creo que hay alguna foto por aquí, has traído alguna foto del programa sobre Yoyes, que fue premiado. Estaba también por aquí con las hermanas de Yoyes, sí. Bueno, a lo mejor este es el rodaje en México, mira, y aquí rodando, sí. Y ese programa también fue, no sé, trabajó... 5 meses de trabajo. Eso te iba a decir. 5 meses de trabajo. Muchas reuniones con la familia hasta que se convencían de que la televisión pública iba a hacer un programa con personas que pertenecían al mundo Berchale, algunos exmiembros de ETA. Y el miedo, ¿no?, que había, supongo, latente ahí, ¿no? Evidente. Me costó mucho trabajo la preproducción, digamos. Todo el trabajo previo. Pero una vez conseguido el placet, el apoyo de la familia, pues el rodaje, que era complicado, resultó para mí muy interesante, la verdad. Contar la historia de Yoyes, que es espeluznante, todo hay que decirlo. Es un reportaje que me dio muchísimas satisfacciones, porque obtuvo muchísimos premios. Yo creo que es el programa que más se ha vendido en televisión española. Fue elegido por votación popular de los telespectadores en España como uno de los 3 mejores reportajes de la historia, y se volvió a dar en Documentos TV.
Es decir, que es un reportaje que la verdad me siento muy satisfecho de haberlo hecho. Otro, hablando de buenos reportajes, pues habrá habido algunos que no hayan sido tan buenos, pero hubo un reportaje también que quiero recordar, que fue el sobre el 23F, ¿no? No, del 11M. Hay un reportaje en el que estabas tú también, me parece que había. Bueno, hice uno ¿tuvo algún premio? Sobre el 23F, hice uno que fue nominado. Exacto, ese fue el pero. Sí, fue nominado a los programas Emmy en Estados Unidos. Ahí me estaba yo, sí, el 11M ya te pilló. El 11M estaba como director. Director del semanal. Sí. Que te contaba antes la historia aquella de las presiones que hubo. Sí, pero más difícil lo del 23F, ¿cómo se. El 23F, bueno, fue como para cualquier periodista, imagínate, una vivencia extraordinaria. Dirigía entonces los informativos Iñaki Gabilondo, por cierto, y yo en aquella época me dedicaba a la información de la Casa Real, además. Pero su director era Pedro Urquicia, de informativos, y nada, los dos me dijeron que preparase un reportaje sobre lo que había ocurrido en aquellas fechas, ¿no? Y bueno, la ventaja es que tenías un material excelente, claro, tenías el material de televisión española. Es que no había otra televisión, y claro, eso es una ventaja, ¿no? Entonces tenía ese material en exclusiva y con ese material luego estuve rodando en La Zarzuela, hicimos algunas entrevistas a mandos militares, bueno, resultó pues como un reportaje de informe semanal ofreciendo más de lo que habían ofrecido a lo largo de la semana. Y yo creo que era el único reportaje que recogía todos los hechos. Se llamaba 18 horas de tensión, se contaba lo que había ocurrido en las 18 horas, ¿no? Paso a paso. Y nada, fue nominado en Estados Unidos a esos premios. Tú echas en falta ahora, viendo un poco los toros desde la barrera y con la mayor objetividad posible, ¿se está haciendo poco quizá ese tipo de trabajo en la televisión pública? Porque eso cuesta de mucho dinero, o quizá la audiencia está mal acostumbrada ya no vería esos programas como se veían entonces. Habría que abrir de nuevo la brecha, porque se han ido cerrando puertas, ¿no? Habría que volverlas a abrir. Puertas que yo creo que incluso otras cadenas han apostado por esas líneas, ¿no? Es decir, se está haciendo casi mejor periodismo documental en las televisiones privadas que en la propia televisión pública. La televisión pública ha abandonado los formatos de producción propia. Claro, tiene documentos TV, pero es producción ajena, todo lo que emite, me parece. Informe Semanal ha cambiado su formato, no es el formato de su tiempo. Entonces se han cerrado puertas, habría que volverlas a abrir. Y yo creo que hay el miedo también de si hacemos esto, ¿vamos a hacer la clave ahora? No, nos hundiríamos. Vamos a hacer un programa de reportajes de grandes reporteros, por ejemplo. Fíjate, en los años 60 había un programa que se llamaba Los Reporteros. Estaban ahí Diego Carcedo, Miguel de la Cuadra Salcedo, Manolo Alcalá. Había ahí una nómina de periodistas de primera orden, de calidad extraordinaria. Y hacían reportajes internacionales. Televisión Española ya no hace eso. Y lo hacían en los años 60. ¿Cómo es posible que hayamos ido para atrás y me di para adelante? Yo no sé explicarlo, la verdad. Debe haber tantas razones que se me escapan. Y un buen día tú decides que además que de periodista también puedes ser escritor y de hecho te metes en el mundo de la ficción, quizá también un poco desengañado de la realidad o... No lo sé, para desahogarme. No, la verdad es que, bueno, tuve un grupo de amigos en la ciudad de Toledo que estaban enamorados de la historia de un personaje que se llama Juanelo Turriano, que es una especie de Leonardo da Vinci que tuvo la mala suerte de vivir y morir en Toledo, donde le trataron fatal. Entonces este grupo de amigos pues tenía la ilusión de hacer algo por él, no lo consiguieron. Y yo siempre tenía esa idea de hacerles un homenaje, escribir una historia sobre eso. Escribí una historia sobre eso, se llamaba El Círculo de Juanelo, pero es una especie, como tenía ahí una especie de necesidad casi juvenil de hacerles un homenaje a estos amigos, que además algunos murieron muy jóvenes. Y la novela funcionó muy bien. Y dije, coño. Y recibí cartas y me decía alguien, dice, ahora cuando voy a la ciudad de Toledo siempre veo por las calles este personaje. Digo, qué bonito. Digo, o sea, te inventas algo y la gente lo convierte en realidad. Digo, eso es algo extraordinario, es maravilloso. Y me ilusionó tanto que entonces decidí ponerme a escribir historias, ¿no? Simplemente por eso. Y he publicado muchísimas historias. Pero muchas de ellas están vinculadas quizá a esa ciudad. Coño, al final tú eres toledano. Y con historias que tienen también algo de misterio, que dejan un poco ahí una... Es que Toledo es mágico, Toledo es mágico. Toledo es mágico y además hay muchos misterios, muchas historias. Ten en cuenta que de Toledo solo vemos... Claro, pillas una y luego te sale otra, ¿no? Claro, imagino. Pero cuando tú vas a Toledo solo ves
la última parte de la historia de Toledo, pero claro, Toledo tiene una historia de miles de años. Y entonces solo vemos a partir del Renacimiento. Pero claro, no vemos nada prácticamente del mundo árabe, muy poquito, del mundo visigodo, del mundo romano. Hay huellas, hay un circo, y anterior. O sea, es una ciudad que oculta, que esconde muchísimas historias. Es muy estimulante para la imaginación. ¿Qué te iba a decir? Así, un poco para ir terminando. ¿Tú cómo ves un poco el mundo este? Me he acordado ahora porque también, pues ayer concretamente, pues anunciaron que había muerto José Luis Perales en las redes. Luego, o sea, el mundo este de las redes y ese, digamos... un desastre. ¿A ti te da un poco de un desastre. A mí me parece un desastre, sinceramente. Porque la gente tiene una confusión espantosa. Sí, ¿no? ¿Cómo distinguir el verdadero periodismo de lo que no es periodismo en este mare magnum, ¿no? en esta vorágine de cosas, de informaciones de todo tipo? Al público le cuesta mucho, ¿no? Y además está haciendo muchísimo daño al periodismo, lógicamente, ¿no? Porque ya parece todo tan fácil, cualquiera es periodista, todo es publicable, todo es emitible. Entonces, esto es un caos. A mí me parece que está dañando muchísimo a la propia esencia del periodismo. Y luego los periodistas también han renunciado en muchas ocasiones a lo que es el rigor y el trabajo profundo, participando en tertulias periodistas que parecen representantes de partidos políticos. Ha hecho muchísimo daño a la imagen de nuestro oficio. La verdad es que es un momento... Fíjate, lo vio García Márquez. Que dijo: se está invirtiendo demasiado en tecnología y muy poco en talento. Y es verdad. Tú ahora ves 3D, efectos especiales, mucha maquinaria. ¿Y el talento dónde está? Oiga, pero me está contando usted algo bien hecho. ¿Me está usted dando información de calidad o me está dando muchos efectos especiales? Hay demasiado efecto especial y poco periodismo riguroso y bueno. Además, parece ser que, bueno, y el periodismo, cuando intenta ser serio, siempre entra por ahí alguien para intentar decir, este es un tal... O sea, lo que nunca se había hecho, y hemos hablado un poco al principio de la transición, es señalar, o sea, decir, periodista que aparentemente puede tener un prestigio, se le echa en tierra, o sea, se le echa en cara pues que ha comido con no sé quién, o sea, ese tipo de... Sí, se le busca las vueltas para intentar desprestigiarlo. El desprestigio. Falta de respeto absoluto a nuestra profesión, desde luego. Claro, el espíritu de la transición era todo lo contrario, evidentemente. Y el periodista era un señor muy respetado. También nos hacíamos respetar más, yo creo, no lo sé. Pero han cambiado mucho las cosas, sinceramente. Y los sindicatos, los colegios profesionales tienen una tarea ingente, titánica, para recuperar la esencia de lo que es el periodismo, de verdad, claro. Que es fundamental. Y es fundamental, o sea, si no hay calidad en la información, no hay calidad en la democracia. Claro. Es que está vinculadísimo. Es decir, es muy importante que la información tenga calidad. Y la credibilidad se pierde, con lo cual pues la gente ya no lee periódicos o deja de... Han huido. Han huido del periodismo. Bueno, ese es el problema, sí. Y luego la situación política, bueno, tampoco parece que ayuda mucho, ¿no? La situación política en este momento... Hemos hablado de las redes que están... La situación política es curiosa, fíjate. Yo digo, estaba haciendo la reflexión estos días. Digo, vamos a ver. La mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, seguro que si tú les preguntas uno a uno, no se puede hacer esto, les dices, ¿usted quiere que le gobierne en el gobierno del Estado de España, que hay ahí unos radicales gobernándole y metidos en ministerios y no haciendo nada y estropeándolo todo y fastidiando? Y te dirían, no, claro que no. No, yo he votado. Además te dirían, yo he votado lo contrario. Claro, porque la mayoría de los españoles han votado lo contrario. No quieren que haya radicales, gente que quiere destrozar el país. Sí, o sea, no quieren que ladrones interesados solo por unas cosas que son inverosímiles, que estén en el gobierno de la nación, que no creen en la nación. Si tú preguntas a uno, te dirían que no, que de ninguna manera. Entonces, si no ocurre eso, ¿quién es el responsable? Claro. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. César, ha sido un placer estar aquí contigo un ratito. Igualmente. Y que tengas un buen verano. Muchas gracias.